Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, ¿alguna vez imaginaste cómo sería si la Tierra fuera invadida por un imperio alienígena tecnológicamente superior? Entremos en la historia. En la vasta extensión de la galaxia de la Vía Láctea, enclavado en un brazo espiral, estaba el planeta Hark, hogar del imperio Haran durante siglos. Los Haran habían dominado su sector de la galaxia. Su destreza tecnológica y habilidad marcial eran incomparables. Su imperio se construyó sobre la conquista y la expansión. Sion nunca había conocido la derrota. La sede insaciable de dominio de Theon los llevó a recorrer la galaxia en busca de nuevos mundos para conquistar. Su telescopio escaneaba avanzadamente el cosmos en busca de señales de vida y recursos. Fue durante uno de esos escaneos de rutina que tropezaron con un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla. El planeta Tierra estaba lleno de vida. Los bosques frondosos cubrían su superficie. Los vastos océanos brillaban bajo la luz del sol y las ciudades brillaban como joyas esparcidas por la tierra. Los habitantes estaban intrigados. La tierra era un tesoro de recursos listos para ser tomados. Un consejo se reunió en el gran salón del palacio del emperador Harkon. El emperador, una figura imponente con ojos que ardían de ambición, escuchó mientras sus asesores presentaban sus hallazgos. Hablaron de la rica biodiversidad de la Tierra, sus vastos depósitos minerales y su potencial como una nueva colonia. La decisión del emperador fue rápida y decisiva. La Tierra sería conquistada una flota de naves de guerra, la más grande jamás reunida. Por los Harkins, fue enviada al planeta azul. Los bastones del corazón estaban confiados en la victoria. Nunca se habían encontrado con una civilización que pudiera resistir su poder. La flota Harkon, un enjambre de elegantes y amenazantes naves, se deformaron en el sistema solar de la Tierra. Su llegada fue recibida con silencio. No había señales de defensas, ninguna indicación de que los habitantes de este planeta fueran ni siquiera conscientes de la inminente invasión. Los Harkin se burlaron. Esta sería una conquista fácil. Habían subestimado la resistencia y el ingenio de la humanidad, un error del que pronto se arrepentirían la flota del corazón. Un enjambre de elegantes naves de obsidiana atravesó el velo de la atmósfera de la Tierra, su llegada anunciada por un rugido ensordecedor que envió ondas de choque a través del planeta, ciudades que alguna vez fueron centros bulliciosos de actividad humana, se hundieron en el caos cuando las naves de guerra alienígenas, bloqueando el sol, arrojando largas sombras siniestras que se extendieron a través de la tierra a la vista de estos invasores alienígenas, sus naves erizadas de armamento, mucho más allá de la comprensión humana en Steed, un miedo primario en los corazones incluso de las almas más valientes. Los gobiernos de todo el mundo, tomados por sorpresa por este asalto repentino y abrumador, se apresuraron a montar una defensa, se combate, movilizaron fuerzas militares, aviones, despegaron y baterías de misiles preparadas. Pero sus esfuerzos fueron feudales. Las naves Haren, protegidas por campos de energía avanzados, se encogieron de hombros ante los ataques humanos, como si fueran meras molestias. Los invasores alienígenas respondieron con una exhibición de potencia de fuego que empequeñeció todo lo que la humanidad había visto jamás. Rayos de energía concentrada, lanzados desde el cielo, vaporizando batallones enteros y reduciendo las bases militares a molten escoria, las ciudades fueron atacadas. Luego, sus alguna vez orgullosos rascacielos se desmoronaron bajo el bombardeo implacable, la resistencia humana, aunque feroz y determinada, fue superada irremediablemente. Los soldados lucharon con valor, pero su coraje no fue rival para los Harkin. La tecnología superior, los tanques fueron aplastados bajo los pies por imponentes caminantes alienígenas, sus tripulaciones incineradas dentro de sus capullos de acero. Los aviones de combate fueron escupidos desde el cielo como moscas. Sus pilotos apenas tuvieron tiempo de registrar a los cazas alienígenas que los superaron en maniobras con facilidad frente a este abrumador ataque.
El espíritu de la humanidad comenzó a vacilar el shock inicial, y la incredulidad dieron paso a la desesperación y la desesperanza. Las ciudades cayeron una tras otra, sus poblaciones huyendo aterrorizadas o sucumbiendo al ataque alienígena dentro. Semanas después, los Harkin habían establecido el control sobre la mayor parte del planeta. Su victoria era completa y absoluta, pero los Harkin habían cometido un grave error de cálculo. Habían subestimado la resistencia del espíritu humano incluso en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parecía perdida. La humanidad se negó a rendirse en las ruinas de sus ciudades destruidas. En lo más profundo de su desesperación, una chispa de desafío permaneció. Un movimiento de resistencia comenzó a formarse. Sus miembros provenían de todos los ámbitos de la vida: soldados, científicos, ingenieros, granjeros, maestros, artistas, todos unidos por un objetivo común para recuperar su planeta y liberar a su gente del corazón. La resistencia era pequeña y dispersa. Sus miembros estaban mal equipados y mal entrenados, pero los impulsaba una furia ardiente, una semilla de venganza que alimentaba cada una de sus acciones. Sabían que no podían igualar a los Harkins en combate abierto, por lo que recurrieron a tácticas de guerrilla. Atacaron la línea de suministro del enemigo, sabotearon su infraestructura y emboscaron a sus patrullas. Usaron su conocimiento del terreno a su favor, desapareciendo en el bosque y montañas cuando los persiguieron. Los Harons, inicialmente desdeñosos de la resistencia, pronto se encontraron enfrentando una creciente amenaza. Sus patrullas fueron emboscadas, sus líneas de suministro interrumpidas. Sus puestos de avanzada atacaron a los rebeldes humanos. Aunque ampliamente superados en número y armamento, estaban demostrando ser una espina en su costado. Los Hardons respondieron con brutalidad. Sus represalias fueron rápidas y despiadadas. Los pueblos sospechosos de albergar rebeldes fueron derribados. Sus habitantes fueron masacrados sin piedad. Pero cuanto más oprimían los Harkins a los humanos, más determinado se volvió la resistencia. La guerra por la tierra había entrado en una nueva fase. Una guerra de desgaste librada en las sombras, donde el espíritu humano, aunque golpeado y magullado, se negó a ser quebrantado. Los Harons habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La ocupación de los Haron fue un reino de terror. Su tecnología avanzada inicialmente fue una fuente de asombro. Se convirtió en una herramienta de opresión utilizada para monitorear y controlar cada aspecto de la vida humana. Drones de vigilancia. Sus ojos sin pestañear brillaban siniestramente, patrullaban los cielos registrando cada movimiento, cada susurro. De disenso, su presencia era un recordatorio constante del poder absoluto de los Aren, un escalofriante testamento de la subyugación de la humanidad. Las ciudades que alguna vez fueron centros vibrantes de actividad humana, se transformaron en zonas estériles y regimentadas su arquitectura, un testimonio de la creatividad y el ingenio. Humanos fue deformada y retorcida para adaptarse a la estética alienígena de los Harkin. Imponentes estructuras de metal reluciente y vidrio oscuro brotaban de las ruinas de puntos de referencia familiares. Sus frías e imponentes fachadas proyectaban largas sombras de desesperación en toda la tierra. El espíritu humano, sin embargo, se negó a extinguirse en las profundidades de los campos de trabajo, donde los fuertes se vieron obligados a trabajar bajo la atenta mirada de sus señores alienígenas. Los susurros de rebelión se extendieron como un reguero de pólvora en las sombras de las ciudades devastadas, donde los débiles se acurrucaban juntos en busca de calor y consuelo. Los números de la resistencia aún brillaban. Los luchadores de la resistencia, un grupo diversos, unidos por su odio compartido hacia el corazón. Latas libraron una desesperada guerra de guerrillas contra sus opresores. Eran granjeros que habían intercambiado sus arados por rifles científicos, que habían utilizado su conocimiento de la tecnología contra sus captores, soldados que se habían negado a rendirse, y ciudadanos comunes que se habían levantado en desafío. Sus tácticas eran poco convencionales.
nacidas de la necesidad y la desesperación, atacaron la infraestructura de los Harken, saboteando su red eléctrica, interrumpiendo sus redes de comunicación y emboscando a sus patrullas. Usaron su conocimiento del terreno en su beneficio, desapareciendo en el bosque y las montañas cuando los perseguían, solo para reaparecer y atacar de nuevo cuando menos lo esperaban. Los corazones inicialmente desdeñosos con estos humanos. Berman pronto se encontraron enfrentando un problema creciente. Sus patrullas fueron emboscadas. Sus puestos de avanzada atacaron sus aviones. Interrumpió la resistencia humana, aunque ampliamente superados en número y armamento, estaba demostrando ser persistente e ingeniosa. En mí, los Harun respondieron con una brutal represión. Su represalia fue rápida y despiadada. Las aldeas sospechosas de albergar rebeldes fueron derribadas y sus habitantes masacrados, sin piedad. Pero cuanto más oprimían los Harken a los humanos, más determinado se volvió a la resistencia. La guerra por la tierra había entrado en una nueva fase, un sangriento punto muerto. Los Harken habían ganado la batalla inicial, pero la guerra estaba lejos de terminar. El espíritu humano, aunque golpeado y magullado, se negó a ser quebrado. La resistencia, alimentada por una rabia ardiente y una semilla de venganza, continuó luchando. Su desafío, un faro de esperanza en los tiempos más oscuros. El punto de inflexión en la guerra por la tierra provino de una fuente muy improbable. Un joven científico llamado Ethan trabajaba incansablemente en un laboratorio clandestino, escondido debajo de las ruinas de una ciudad que alguna vez fue grande. Ethan había estado analizando meticulosamente los restos rescatados de Hartan, tecnología que diseccionó. Sus células de poder descifraron sus protocolos de comunicación comunitaria y estudiaron el intrincado funcionamiento de sus escudos de energía. Sus incansables esfuerzos fueron impulsados por un deseo ardiente de encontrar una debilidad en la aparentemente impenetrable armadura de la máquina de guerra del corazón. Después de incontables noches de insomnio y reveses frustrantes, Ethan hizo un descubrimiento. Descubrió un defecto sutil en el diseño de los escudos de energía del corazón, una vulnerabilidad que podría ser explotada con la tecnología adecuada. Esta revelación fue un faro de esperanza en los tiempos más oscuros, una chispa que podría encender los fuegos de la rebelión y la marea de la guerra. Ethan compartió su descubrimiento con los líderes de la resistencia, quienes inmediatamente reconocieron su potencial. Movilizaron sus recursos y pusieron en común sus conocimientos y experiencia para desarrollar armas que podrían explotar esta nueva debilidad. Los ingenieros y científicos trabajan día y noche con su ingenio alimentado por la desesperación y la sed de venganza. Sus esfuerzos dieron frutos en forma de una nueva generación de armas, rifles modificados capaces de disparar pulsos de energía que podrían perturbar el corazón, granadas de escudo que podían sobrecargar sus sistemas de energía e incluso dispositivos EMP improvisados que podían desactivar temporalmente su tecnología avanzada. Estas armas, aunque rudimentarias y poco confiables, le dieron a la resistencia una oportunidad de luchar contra sus enemigos tecnológicamente superiores. Armados con estas nuevas armas, la resistencia lanzó una serie de ataques audaces a las fortalezas de los Harkin, apuntaron a bases militares paralizando sus centros de comando y control, emboscaron convoyes de suministro, tomaron recursos valiosos, fuerzas y armas, e incluso lograron derribar algunas naves de latas de corazón. Están proporcionando un tesoro de tecnología y reforzando aún más la moral de la resistencia. Las latas de corazón, sorprendidas por este aumento arrepentido en la actividad de la resistencia y la efectividad de sus nuevas armas, se encontraron a sí mismas tambaleándose. Sus fuerzas, una vez invencibles, ahora estaban luchando por mantener el control sobre un vasto territorio y una creciente insurgencia. La resistencia, sintiendo la vulnerabilidad de los Harkin, se embarcó en un plan audaz para las células rebeldes dispersas en todo el mundo. Establecieron una red encubierta de canales de comunicación, utilizando una combinación de tecnología de latas de corazón reutilizadas e ingeniosas adaptaciones de la infraestructura previa a la invasión.
Esta red les permitió coordinar sus acciones, compartir información y planificar sus próximos movimientos con una eficiencia sin precedentes. Harkins, ajeno a esta floreciente red de desafío, permaneció cegado por su arrogancia, desestimó la resistencia como una molestia menor, un inconveniente fugaz que pronto sería erradicado, pero no logró comprender la profundidad de la resiliencia humana, el espíritu inquebrantable que se negó a ser extinguido. La guerra por la tierra había entrado en una nueva fase, un punto de inflexión que alteraría para siempre el curso de la historia. Los Harkins, una vez amos de la galaxia, ahora se enfrentaban a un enemigo que ya no estaba dispuesto a acobardarse de miedo. Los humanos, una vez dispersos y fragmentados, ahora estaban unidos en su desafío, su resolución endurecida por las atrocidades que habían soportado. La batalla por la tierra estaba lejos de terminar, pero las semillas de la victoria habían sido sembradas y el espíritu humano reavivado y revitalizado estaba listo para luchar por su libertad. Una sensación de inquietud impregnaba el corazón, una vez imponente. ¿Puede la flota? Los poderosos buques de guerra, los símbolos del dominio de su imperio, ahora flotaban a través de la órbita de la Tierra como bestias heridas, sus agujeros. Con las cicatrices de recientes batallas, el puente de la nave insignia, que alguna vez fue un hervidero de actividad confiada, ahora estaba envuelto en una tensión palpable. Los comandantes caminaban inquietos, con el ceño fruncido por la concentración, mientras luchaban con las inexplicables pérdidas que sufrían sus fuerzas. Los informes llegan desde todas partes del mundo, cada uno más alarmante que las últimas patrullas terrestres enviadas para sofocar la insurgencia humana. Desapareció sin dejar rastro. Sus últimas transmisiones eran gritos confusos de terror y confusión. Los puestos de avanzada que alguna vez se creyeron fortalezas inexpugnables se encontraron en ruinas. Sus defensas fueron violadas por fuerzas desconocidas. Los cielos que alguna vez fueron claros ahora estaban en disputa. Sus casas cayeron presa de lo invisible como Salant. Sus restos llevaban las marcas de armamento exótico. El alto mando de Harkon, acostumbrado al control absoluto y a la autoridad incuestionable, se encontró lidiando con el desconocido espectro de la duda. Sus estrategias perfeccionadas a lo largo de siglos de conquista parecían ineficaces contra este enemigo esquivo. Su tecnología, una vez la envidia de la galaxia, ahora les estaba fallando. De maneras que no podían comprender en las profundidades de la nave insignia, los científicos de Haerton trabajaron sin descanso. Sus laboratorios se llenaron con el brillo inquietante de los instrumentos alienígenas, diseccionaron los restos de sus camaradas caídos, sus cuerpos tenían heridas que desafiaban la explicación, analizaron los restos de sus casas derribados, sus armaduras perforadas por rayos de energía que no se parecían a ningún armamento humano conocido. Se propusieron y descartaron teorías, cada una más extravagante que la anterior. Algunos susurraban sobre antiguas profecías que predecían el surgimiento de una raza guerrera que desafiaría el dominio de Ken. Otros hablaron de alianzas secretas, manadas clandestinas con otras civilizaciones alienígenas que buscaban socavar su imperio. Pero la verdad, como pronto descubrirían los Harens, era mucho más mundana y aterradora. Los humanos, llevados al borde de la extinción, se habían levantado de las cenizas de su civilización destrozada, habían aprendido de sus errores, se habían adaptado a su nueva realidad y se habían convertido la desesperación en un arma, se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, un enemigo formidable que desafiaría al Imperio Harkon hasta sus cimientos. La flota Harken, una vez un símbolo de invencibilidad, era ahora una sombra de lo que era antes. Sus filas se habían reducido, su moral sacudida. Los humanos, una vez vistos como una especie conquistada, se habían convertido en una marea creciente su desafío, un testimonio del espíritu indomable que ardía dentro de ellos. La guerra por la tierra estaba lejos de terminar, y los Harun estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Nunca subestimen el poder del espíritu humano. El arma que cambiaría la marcha de la guerra no era convencional, no era un misil,
una bomba o un rayo láser. Era una red, una vasta, intrincada red de mentes interconectadas, una conciencia colectiva nacida de las profundidades de la desesperación y el ingenio humanos. El proyecto llamado Nexus había sido iniciado por un grupo de neurocientíficos e ingenieros que habían buscado refugio en los vastos búnkeres subterráneos que alguna vez habían servido como instalaciones de investigación del gobierno, impulsada por una visión compartida de un arma que pudiera trascender las limitaciones de la guerra convencional. Habían reunido su conocimiento y recursos para crear una interfaz neuronal que pudiera unir las mentes humanas. Los resultados iniciales fueron prometedores, pero plagados de desafíos. El cerebro humano, un órgano complejo y delicado, resistió la intrusión de tecnología extranjera. Los científicos perseveraron en sus esfuerzos sin desanimarse, impulsados por una esperanza desesperada y una creencia compartida en el potencial de su creación. Después de innumerables pruebas y errores, lograron un avance. Desarrollaron una interfaz neuronal que no solo era compatible con el cerebro humano, sino también capaz de amplificar sus habilidades naturales. Esta interfaz, cuando se vinculaba a múltiples individuos, podía crear una conciencia compartida, una red de mentes interconectadas que podían operar como una sola entidad. Las implicaciones de esto. El descubrimiento fue asombroso. La red Nexus podría usarse para coordinar las acciones de la resistencia con una precisión sin precedentes. Podría usarse para reunir y analizar grandes cantidades de datos, lo que le daría a la resistencia una ventaja táctica sobre los Harkin. Incluso podría usarse para infiltrarse en las propias redes de comunicación de los Harran y volver su tecnología en contra de ellos. Pero el aspecto más aterrador de la red Nexus era su potencial como arma. La conciencia colectiva que creaba podía desatar un asalto psíquico en el corazón, fuerzas que abrumaban sus mentes con miedo, confusión y desesperación. Podría interrumpir sus comunicaciones, sabotear sus sistemas e incluso inducir convulsiones y alucinaciones en sus pilotos y soldados. Los humanos, que desconocían la existencia de la red Nexus, continuaron su brutal campaña de opresión, ajenos a la creciente amenaza que acechaba bajo sus pies. Creían que habían roto el espíritu humano. Su victoria estaba asegurada, pero estaban equivocados. Los humanos unidos por la red Nexus estaban a punto de desatar un arma que cambiaría el curso de la guerra para siempre. El primer objetivo de la red Nexus era la flota. Harkon orbita la Tierra. La conciencia colectiva amplificada por las interfaces neuronales se expandió a través de la inmensidad del espacio. Sus tentáculos de energía psíquica sondearon las defensas de las naves de guerra alienígenas, encontró los puntos débiles, las vulnerabilidades en sus sistemas y los explotó con implacable eficiencia. Los pilotos Harkon, repentinamente vencidos por oleadas de náuseas y desorientación, perdieron el control de sus cazas. Sus naves giraron fuera de control y chocaron entre sí. Los artilleros. Su visión se nubló y sus mentes se llenaron. Lleno de alucinaciones aterradoras, dispararon sus armas al azar. Sus disparos fallaron en sus objetivos y alcanzaron sus propias naves. En su lugar, las tripulaciones de comando. Sus comunicaciones se interrumpieron y sus sistemas funcionaron mal. Se hundieron en el caos y la confusión. La flota Harkon. Una vez que un símbolo de invencibilidad era ahora una escena de caos absoluto. Las naves chocaron, estallaron explosiones y gritos de pánico pidiendo ayuda, llenaron el vacío del espacio. Los humanos que miraban desde abajo apenas podían creer lo que veían. La poderosa flota Harkon. El instrumento de la opresión estaba siendo destrozada dentro de la destrucción del crucero de batalla. Harkon había un espectáculo que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia humana. Fue un momento de desafío, un testimonio de la resistencia del espíritu humano y un punto de inflexión en la guerra por la Tierra. El crucero de batalla, una nave gigante, había sido el orgullo del corazón de la flota Khan.
Su forma elegante e imponente había infundido miedo en los corazones de sus enemigos. Pero ahora, mientras flotaba indefenso en la órbita de la Tierra, una vez brillante, el casco ennegrecido y marcado por el asalto implacable de la red Nexus, era un símbolo del poder menguante del Harken. El golpe final no fue entregado por un arma de diseño humano, sino por la voluntad colectiva de la resistencia humana. La red Nexus, su poder amplificado por la desesperación y la rabia de millones de mentes interconectadas, enfocó su energía psíquica en el crucero de batalla. Sus zarcillos de energía atravesaron las defensas de la nave como una tormenta furiosa. Los sistemas del crucero de batalla vacilaron. Sus luces parpadearon y se apagaron mientras su red eléctrica se doblaba, bajo la tensión. Sus armas, una vez tan amenazantes, se silenciaron. Sus cañones se inclinaron como las extremidades de un animal moribundo. Su tripulación, sus mentes aturdidas por el asalto psíquico, se tambalearon por los pasillos. Sus ojos estaban abiertos por el terror. Sus gritos resonaron en los pasillos vacíos. Los momentos finales fueron rápidos y brutales. El reactor del crucero de batalla, sobrecargado y desestabilizado, estalló en un cataclismo. Explosión. La nave, que alguna vez fue un símbolo del poder del corazón Khan, se redujo a una nube de escombros. Sus fragmentos se dispersaron por la inmensidad del espacio. Los humanos que miraban desde abajo se estallaron en vítores y júbilo. Habían asestado un golpe a sus opresores, un golpe que reverberaría por toda la galaxia. La destrucción del crucero de batalla fue un mensaje a los corazones. Khan. Una declaración de desafío que haría eco a través de los tiempos. La humanidad no sería subyugada, no sería quebrantada. Lucharía por su libertad sin importar el costo. Los Harkin, tambaleándose por esta pérdida inesperada, se vieron obligados a reevaluar su estrategia. Su confianza, una vez inquebrantable, ahora estaba destrozada. Habían subestimado a los humanos. Su resistencia, su ingenio y su determinación inquebrantable habían desatado una guerra que no podía ganar. Una guerra que finalmente Heart Khan, destrozando su ilusión de invencibilidad. El alto mando, al darse cuenta de la gravedad de la situación, ordenó una maniobra táctica. Retiraron sus naves restantes retrocediendo a una formación defensiva. Pero los humanos envalentonados por su reciente victoria no se contentaron con dejarlos escapar. Ilesos, se ideó un nuevo plan, una apuesta atrevida, que podría cambiar el rumbo de la guerra o significar la perdición para la resistencia. La red Nexus, su poder creciendo con cada día que pasaba, lanzaría un asalto psíquico masivo en el corazón. Puede nave insignia el corazón, de su comando y control, la nave insignia. Una nave colosal, erizada de armamento, era el orgullo del corazón. Puede flota. Era un símbolo de su poder, una fortaleza móvil que podría asolar planetas enteros. Su destrucción sería un golpe devastador para el corazón, un esfuerzo de guerra, una victoria que podría cambiar el rumbo de la guerra a favor de los humanos. Pero la nave insignia también estaba fuertemente defendida, sus escudos reforzados y sus armas preparadas para un bombardeo orbital devastador. El alto mando Harkon, consciente de la amenaza planteada por la red Nexus, había tomado todas las precauciones para proteger su nave. Insignia habían desplegado cazas adicionales. Los escuadrones reforzaron sus escudos y prepararon sus armas para un ataque preventivo. Los humanos conocían los riesgos que implicaba su plan, pero también sabían que no tenían otra opción. Tenían que atacar al corazón de la flota Harten, su comando y control, e interrumpir sus aviones de bombardeo orbital en las profundidades de los búnkeres subterráneos. La red Nexus zumbaba con actividad. Millones de minas unidas entre sí por una red de interfaces neuronales. Centraron su voluntad colectiva en la nave insignia Harten. Visualizaron su destrucción. Sus pensamientos y emociones se fusionaron en una poderosa fuerza psíquica. Los Harten, sintiendo el ataque inminente, se prepararon para el impacto. Sus escudos se encendieron, sus armas zumbaron con energía apenas contenida y sus tripulaciones preparadas para la batalla.
Habían subestimado a los humanos una vez, pero no volverían a cometer el mismo error. La batalla por la Tierra había llegado a su clímax. El destino de la humanidad. El futuro de su plan. El planeta pendía de un hilo. Los humanos, unidos por una causa común y un destino compartido, estaban listos para hacer su última resistencia. El corazón, una nave insignia, un testamento colosal del poder de su imperio, colgaba ominosamente en la órbita de la Tierra. Todo era un monolito oscuro contra el lienzo estrellado del espacio que brillaba con un brillo metálico frío. Los cañones masivos, sus bocas brillando con una luz azul espeluznante, apuntaban al planeta de abajo, listos para desatar un bombardeo devastador que no dejaría nada más que ruinas a su paso. La tensión dentro de la nave era palpable, un pavor silencioso que impregnaba cada corredor y compartimento. La tripulación se endureció. Los veteranos de batallas incontables sintieron un nudo de ansiedad apretarse en sus estómagos. Las pérdidas recientes, los mal funcionamientos inexplicables, la creciente sensación de inquietud. Todo apuntaba a un enemigo mucho más formidable de lo que habían anticipado. En el puente, el comandante del Arcón, un veterano canoso con ojos tan fríos como el vacío del espacio, observaba al conde. Temporizador de cuenta regresiva, con una expresión sombría, había dado la orden de comenzar el bombardeo, una decisión que esperaba sofocaría la insurgencia humana y reafirmaría su dominio sobre el planeta. Pero la duda ardía en los bordes de su mente, una persistente sensación de que estaban caminando hacia una. Miró la pantalla táctica, sus ojos escaneando las lecturas de los sensores de la nave. Todo parecía normal. Las trampas humanas eran mínimas, su resistencia feudal, pero el comandante no podía quitarse la sensación de que algo era una falla. Había una presencia, una fuerza invisible que parecía estar observando, esperando, preparándose para atacar. Mientras tanto, en las profundidades de la superficie de la Tierra, la red Nexus alcanzó su ápice. Millones de mentes interconectadas y amplificadas enfocaron su voluntad colectiva en la nave insignia de Hartan. Visualizaron su destrucción, sus pensamientos y emociones, fusionándose en una fusión psíquica de poder incomparable. El ataque fue arrepentido y abrumador. La tripulación de Hartan, sus mentes ya tensas por la batalla inminente, fueron tomadas completamente por sorpresa. Una ola de náuseas los inundó con su visión borrosa, sus oídos zumbando con un coro disonante de voces. El puente estalló en caos. Los miembros de la tripulación colapsaron al suelo, sus cuerpos atormentados por convulsiones. Los sistemas de la nave ya llevaron a sus. Los límites por la activación de sus armas se doblaron. Las luces parpadearon y se apagaron. Las alarmas aullaron. Y los canales de comunicación se llenaron con una cacofonía de estática. La nave insignia, una vez orgullosa, ahora era un behemoth lisiado. Sus defensas, una vez formidables, se volvieron inútiles. El asalto psíquico rompió el núcleo del reactor de la nave, el corazón de su poder. El núcleo ya inestable por la tensión de alimentar las armas y escudos de la nave, surgió con energía descontrolada. Se inició una reacción en cadena, una cascada de fallas que finalmente conducirían a la desaparición de la nave de la Tierra. Los humanos observaron con asombro y horror cómo la nave insignia Hartan estalló en un destello de luz cegador. Una onda de choque onduló a través del espacio, golpeando a las naves Hartan restantes y arrojando escombros. Saltando en todas direcciones, el otro poderoso símbolo del Imperio Arcón se redujo a una nube de gas y escombros en expansión que marcó un